Ya, vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado pendiente la pasada clase, que era esto justamente del tamaño de muestra para pruebas de hipótesis. Vamos a ver perdón, vamos a ver la prueba de hipótesis más, la primera que habíamos visto. Y este procedimiento en realidad después se replica en los otros casos, ¿no? Y la prueba de hipótesis que habíamos visto al inicio era justamente la prueba para la media, ¿no? Ya. Nuestra prueba de hipótesis, ¿no? Nuestra hipótesis nula era que la media era igual a una mu cero, ¿m? Versus una hipótesis alternativa, que vamos a ver la bilateral para este ejemplo, ¿no? Donde la bilateral nos plantea que mu es distinto a mu cero, ¿no? Perdón. Nos plantea que la media es distinto a mu cero, ¿no? Esa era la primera prueba que hemos visto. Otra manera, y bueno, y el estadístico de prueba para esta, ¿no? El estadístico de prueba para esta, si recuerdan, era eh, el Z0, ¿no? El Z0 para esta prueba era igual a x barra menos el mu, ¿no? Menos el mu, x barra menos el mu cero, ¿no? X barra menos mu cero, dividido entre la raíz cuadrada de la varianza de la media, ¿no? Que en este caso es, habían los casos, ¿no? Si sigma es conocido o no es conocido, y lo mismo, ¿no? En realidad acá el gran supuesto era que si la hipótesis nula es cierto, significa que la media muestral se debe distribuir como una normal, con una normal en media mu cero y varianza de la media muestral, ¿no? La varianza de la media muestral, no se olviden que era simplemente sigma cuadrado sobre n, ¿no? Sigma cuadrado sobre n. Entonces, si esto fuera cierto, si la hipótesis nula es cierto, esto debería estar sucediendo, ¿no? Esto debería estar sucediendo. Que la x barra se distribuye como una normal, con media en mu cero y varianza sigma cuadrado de n. Esto sucedería si fuera cierto y el estadístico de prueba no es nada más que la estandarización de esta x barra, ¿no? No es nada más que la estandarización de esta x barra. Lo que tenemos que tener aquí en cuenta es justamente dónde entra el ESOR de tipo 2. El ESOR de tipo 1 lo habíamos dicho que lo controlamos eventualmente, ¿no? Si yo dibujara, por ejemplo, acá la distribución, si yo dibujara acá, perdón, la distribución de x barra, ¿no? Bajo la hipótesis nula que es cierta, ¿no? Tendría más o menos algo así, ¿no? Si yo dibujara la hipótesis, la, la distribución de x barra que es más o menos normal eh, para, para x barra, ¿no? Bajo la hipótesis nula, tendríamos una curva más o menos de este estilo, ¿no? Otra vez. Ya, ahí. Voy a asumir que es eso, ¿no? Eh, Tendríamos más o menos de este estilo, ¿no? La distribución normal. Y como asumimos que es una distribución normal, el centro de esta distribución, por propiedades de la normal, del estimador de la media, su centro está en mu cero, ¿no? Su centro está en mu cero. Eh, Nosotros hemos aprendido en el capítulo anterior que a partir de la media muestral podemos generar intervalos de confianza y tener un estimador interválico, ¿no? Eso es lo que habíamos visto la vez pasada. ¿Qué es lo que nosotros hacemos al momento de hacer el test de hipótesis? Bueno, calculamos este estadístico de prueba. ¿Qué es el estadístico de prueba? Simplemente es una estandarización, ¿no? Esta distribución que está sobre mu cero, al estandarizarla, lo que hace simplemente es llevarla a una zona del espacio
perdón, llevarla a una zona del espacio euclidiano de tal forma que únicamente tenga su centro en cero, ¿no? El proceso de estandarización para, el proceso de estandarización para Z, ¿no? El proceso de estandarización para el estadístico de prueba, a partir del otro, lo único que hace es llevar el estadístico de prueba a un plano donde la media es cero, ¿no? La media es cero. Eso es lo que hace el proceso de estandarización y por eso utilizamos ese estadístico de prueba, ¿no? Con la misma idea de sus... eh, eso es lo que hace justamente el Z0, ¿no? Llevarlo a una región de media cero, porque nosotros asumimos que Z0 justamente se distribuye normal con media cero y varianza 1. Por eso, dado que X se supone que se distribuye de esta forma, debería tener esta distribución con centro en μ0, ¿no? Esto nos llevaría a esta distribución con centro en μ0, aplicando el estadístico de prueba a esta distribución, que es un proceso de estandarización simplemente, le resto su media y le divido entre su desviación estándar, llegamos a esta distribución, y en esta distribución a esto nosotros le habíamos llamado la región de aceptación, y a estos de acá le habíamos llamado la región de rechazo, y esta también era la región de rechazo. Donde en una prueba bilateral estos extremos eran menos z de alfa medios, y este otro extremo era z de alfa medios, ¿no? Ese era lo que nosotros habíamos controlado. Y ahí aparecía, por ejemplo, estos dos tamaños, ¿no? De la anterior clase, este tamaño más este otro tamaño, nos daba el valor de alfa, ¿no? Y alfa era conocido como el ESOR de tipo 1, ¿no? Alfa es conocido como el ESOR de tipo 1, o también dicho el falso positivo, ¿no? Es el falso positivo. Y le habíamos dado justamente ese nombre de falso positivo en la idea de rechazar algo que es verdadero, ¿no? Es un falso positivo en la idea de que este controla la alternativa de rechazar algo que es verdadero, ¿no? Por eso es un falso positivo, ¿no? Rechazar algo que es verdadero. ¿Por qué? ¿No? Porque si con la muestra, ¿no? Si con el estimador muestral, ¿no? De la muestra que nosotros hacemos el test estuviera en la región de rechazo, ¿qué hacemos? Rechazamos la hipótesis nula. Si nosotros estamos en el supuesto de que, o sea, si nosotros conociéramos la realidad, ¿no? Y la hipótesis nula fuera cierta, pero el estadístico de la muestra, ¿no? Por alguna razón cae en la región de rechazo, nosotros estamos cometiendo el error de tipo 1 porque estamos rechazando algo que es verdadero, ¿no? Estamos rechazando algo que es verdadero. Por eso estas zonas se trata de que sea relativamente pequeña, digamos, ¿no? Estas zonas. Por eso los valores más usuales son 0,1, 0,5 y 0,10, ¿no? El 1%, el 5% o el 10% de significancia. Para reducir este falso positivo de rechazar algo que es verdadero, ¿no? Eso igual en la práctica no lo llegamos a conocer con tanta certeza porque no sabemos si la hipótesis nula efectivamente es cierta o no. Nosotros llegamos a una conclusión estadística basada en eso. Pero haciendo el razonamiento de la prueba de hipótesis de la media y en cualquier caso, ¿no? Para las proporciones, diferencia de medias, funciona justamente de ese estilo, ¿no? Tenemos la hipótesis, el estadístico de prueba. Este finalmente es un proceso de estandarización de la distribución del estimador. Y ese proceso nos da una idea de que este Z0 se distribuye como una normal estándar, ¿no? Con media 0 y varianza 1. Ya, entonces así funciona esta primera parte para entender alfa, ¿no? Para entender alfa. Y ahí viene beta, ¿no? Después de esto viene el beta, que es justamente nuestra medida de interés, digamos, ¿no? Que sería el ESOR de tipo 2, ¿no? ¿En qué momento aparece el ESOR de tipo 2? Ya, vámonos aquí nomás. Entonces, ¿en qué momento aparece el ESOR de tipo 2? Vamos a nuevamente a recordar, ¿no?
a quién vendría a ser beta, ¿no? Que es el error de tipo 2. Beta es también conocido como el falso negativo, ¿no? Como el falso negativo. Como el falso negativo, y este se lee como aceptar algo que es falso, ¿no? Este se genera con la idea de aceptar algo que es falso, ¿no? Aceptar algo que es falso. Lo que mide el beta justamente plantea, digamos, plantea que la hipótesis nula es mentira, ¿no? La hipótesis nula no es cierta. Aún así se le está aceptando, ¿no? La hipótesis nula no es la verdadera, ¿no? Y aún así se le está aceptando. ¿Cómo funciona esta, no? En nuestra idea de la hipótesis nula anterior, ¿no? La hipótesis nula establecía que mu era igual a un mu cero, ¿no? Mu era igual a un mu cero. Como hipótesis alternativa, nosotros teníamos que mu es distinto del mu cero, ¿no? Distinto del mu cero. ¿En qué situaciones vamos a cometer el error de tipo 2? El error de tipo 2 aparece cuando la hipótesis nula planteada, ¿no? Cuando la hipótesis nula planteada no es cierta. Si esta no es cierta, ¿no? Imaginemos que en la realidad esta no es cierta, sucede que la hipótesis alternativa entra en acción, ¿no? La hipótesis alternativa entra en acción y dice, bueno, para darle un poco de sentido, esta hipótesis nula la voy a reescribir y voy a decir, bueno, dado que la hipótesis nula no es cierta y la alternativa sí la es, yo sí podría reescribir la hipótesis alternativa de esta forma. Entonces, la media en realidad es lo que era mu cero más algún incremento, más un delta, ¿no? ¿Por qué es distinto de mu cero? Tiene que haber algo, un valor adicional que haga que esto sea igual, ¿no? No sé cuál es ese delta, pero tiene que haber esto para que esto esté sucediendo, ¿no? Entonces, el beta aparece justamente cuando empecemos a empezar a hablar o tener idea de la presencia de este delta. Y esto afecta, ¿no? Esto afecta porque si la hipótesis nula es cierta, nosotros estamos insinuando que el x barra, el estimador, se distribuye como una normal con media en mu cero y varianza la normal, digamos, ¿no? Sigma cuadrado sobre L. Esto se cumplía y en base a esto se armaba el estadístico de prueba, siempre y cuando la hipótesis nula fuera cierta, fuera la realidad, digamos, ¿no? Pero lo que nosotros estamos encontrando en realidad es que este x barra no se distribuye como una normal, digamos. Este es bajo el supuesto de que la hipótesis nula, ¿no? Este es bajo el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera, ¿no? Esto es bajo la hipótesis nula esto es bajo el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera. Esto sucede en ese caso. Pero si la hipótesis nula no es verdadera, ¿no? Si la hipótesis nula no es verdadera, significa que la verdadera distribución de x barra está desplazada, ¿no? Vamos a suponer que sigue distribuyendo normal, porque es la propiedad de la media, pero su centro no está en mu cero, porque asumimos que ya no es verdadera. Su centro está desplazado. Está desplazado en mu cero más ese delta, ¿no? Más ese delta. Con la misma varianza, lo único es que está desplazada hacia algún lado, digamos, ¿no? Donde delta podría ser positiva o negativa, digamos, ¿no? Pero está desplazada. Esto de acá va a suceder en el escenario en que la hipótesis nula es falsa. Si la hipótesis nula es falsa, entonces significa que la verdadera forma de la distribución del estimador tiene otro centro. Tiene otro centro, ¿no? Entonces, ahí las cosas están un poco cambiando, ¿no? Las cosas están un poco cambiando en el sentido eso, ¿no? Ahora, esto si nosotros lo vemos en términos de la distribución, ¿no? Podemos ver la distribución de x barra. La primer caso dice que es una normal, donde su centro justamente, el supuesto es que esta x barra tiene un centro en mu cero.
en mu 0, ¿no? Mu 0. Pero en la realidad, ¿no? En la realidad dice que su centro no está en el mu 0, está desplazado, digamos, ¿no? Desplazado en un delta. Pensemos que delta es negativo, digamos, en el supuesto que delta es positivo, perdón, en el supuesto que delta es mayor a 0, significa que la curva, hay un desplazamiento de la curva, hacia la derecha, ¿no? De tal manera que el centro de esta nueva curva es igual a mu 0 más ese delta, ¿no? A mu 0 más ese delta. Entonces, bajo la hipótesis nula que sea cierto, esta es la distribución. Bajo la hipótesis alternativa que es cierta, ¿no? Es decir, la hipótesis nula es falsa, esta debería ser la distribución. Y ese es un lío en este caso porque lo que nos está planteando es que, bueno, cuando tomemos la decisión, porque nosotros tomamos la decisión acá, ¿no? Podemos nosotros estar cometiendo el error de tipo 1, ¿no? Cuando estamos en la región de crítica, ¿no? En la región de rechazo. O podemos estar cometiendo el error de tipo 2 cuando nosotros aceptamos algo que es falso. ¿Y en qué momento se da eso? ¿No? Vamos a imaginarnos que la región antes de transformarla a una normal estándar vamos a imaginar que acá está la región de aceptación y rechazo, porque sobre el mu 0 es la que se hace la decisión. Este es el alfa, ¿no? Este es el alfa. Este es el alfa medios, digamos, ¿no? Esas dos columnas. Ahí está el error de tipo 1. Pero ¿dónde está el error de tipo 2? El error de tipo 2 va a estar inmerso, justamente, a ver, esta la voy a extender un poquito, pensando que es una normal estándar, o pensando que esta es normal, esta va hasta el infinito, digamos, ¿no? Esta se va hasta el infinito, ¿no? Esta cola se va hasta el infinito, digamos, ¿no? Entonces, ¿no? ¿En qué región nosotros vamos a aceptar la hipótesis nula? En toda esta región, ¿no? En toda esta región. Esta es la región de aceptación. En toda esta región vamos a aceptar nosotros la hipótesis nula. Pero si la hipótesis nula fuera incorrecta, fuera mentira, digamos, ese valor no es cierto, igual nosotros vamos a aceptar la hipótesis nula, ¿no? No la vamos a rechazar, la vamos a aceptar si quieren, siempre y cuando el valor del estadístico de prueba caiga en este rango. Eso implicaría que si la hipótesis nula es falsa, pero el estadístico de prueba nos dice que hay que aceptar la hipótesis nula, entonces estamos cometiendo el error de tipo 2, ¿no? Aceptar algo que es falso. Y eso nosotros lo vamos a hacer ¿en qué medida? En la medida que podamos identificar el área que está justamente entre los dos niveles de z de alfa medios, digamos, ¿no? En toda esta región. Esta región pintada de acá, digamos, que es como la intersección entre la región de aceptación y la curva de la verdadera distribución de x barra, esta región de acá se conoce como el beta, ¿no? El error de tipo 2. En esta medida nosotros nos vamos a equivocar, ¿no? En esta medida nosotros nos vamos a equivocar aceptando algo que es falso, ¿no? Ahí aparece el error de tipo 2. Si beta fuera negativo va a suceder lo mismo, pero al otro lado, ¿no? Al lado izquierdo. Dependiendo el nivel de alejamiento del delta, ¿no? Dependiendo el nivel de alejamiento del delta, nosotros podemos tener distintas situaciones, ¿no? Podríamos tener escenarios como, por ejemplo, voy a bajar un poquito acá. Nos podríamos tener distintos escenarios. Un escenario, por ejemplo, podría ser con deltas muy pequeños. Podríamos tener distribuciones más o menos más solapadas, ¿no? Más solapadas. Esto es con un delta muy pequeño. Y en distribuciones muy solapadas, el error de tipo 2 va a ser mucho más fuerte, ¿no? El error de tipo 2 va a ser muy grande, ¿no? Sería todo esto en versiones muy solapadas.
Cuando el delta sea muy grande, ¿no? Sea muy grande, en algún caso vamos a tener regiones, ¿no? Vamos a tener regiones no tan solapadas, ¿no? Vamos a tener regiones no tan solapadas. Si estuviera acá la región crítica, el esor de tipo 2 justamente sería todo este segmento, ¿no? Que sería mucho más pequeñito. Entonces, de alguna manera, el esor de tipo 2 que uno vaya a cometer también depende del delta, ¿no? Del delta que uno quiera fijar, ¿no? Y este delta a veces se le puede, se le suele llamar, si quieren, como el esor mínimo detectable, digamos, ¿no? ¿Cuánto nos vamos a equivocar? Porque mientras este valor sea mucho más grande, estas curvas se van a solapar menos, lo que va a implicar que el esor de tipo 2 va a empezar a ser más pequeño, ¿no? Este siempre va a ser más pequeño, porque aquí es beta aquí también este es beta, ¿no? Aquí también este es beta, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo presente, que el delta tiene ese rol acá, ¿no? Ya, ahora, esto era viendo el término de mu, el mu 0 y el mu más delta. Si nosotros a esto, ¿no? A ambos casos los estandarizamos, esta se debería distribuir como una normal estándar y esta también se debería distribuir como una normal estándar, ¿no? Pero la diferencia es que son valores un tanto distintos, ¿no? Eh, entonces podemos ir viendo estas dos curvas, pero ya en términos de normales estándar, ¿no? En términos de normales estándar, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no? Estandarizo esta menos mu sobre sigma cuadrado n y estandarizo esta de menos mu 0 más delta sobre sigma cuadrado n, ¿no? Sobre sigma cuadrado n, entonces la estandarización va a generar lo siguiente, ¿no? Si vemos ya la versión estandarizada para los estadísticos de prueba, que es justamente ahí nosotros donde tomamos decisiones, imaginemos que esta va a ser justamente bajo la hipótesis de que la hipótesis nula es igual a... Esta curva es bajo la idea de que la hipótesis nula es verdadera. Y la otra curva, ¿no? Que la voy a graficar acá, digamos, más o menos así. Esta sería bajo la hipótesis nula, que es falsa, ¿no? Es falsa. Lo que habíamos dicho es que justamente si ponemos un trazo acá y otro trazo acá, esta que viene de la que es verdadera, el supuesto principal es que tiene su centro en cero, ¿no? Al ya ser estas normales estándar, ¿no? El Z0 se distribuye como una normal estándar con media cero y varianza 1. En esa idea, esta distribución es la del estadístico de prueba, con media cero y sus respectivos valores de menos z alfa medios, ¿no? Menos z alfa medios, y este valor de z alfa medios, ¿no? Este sector justamente de acá y este otro sector de acá, ¿no? Bajo una normal estándar y el estadístico de prueba tiene más o menos esa idea, ¿no? Con estas ambas curvas que se están yendo, ¿no? Hacia, pues como la normal está entre menos infinito, infinito, es todo eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esta otra curva que es la que plantea que eh, no, la hipótesis nula es falsa, ¿no? Entonces, si la hipótesis nula es falsa, ¿quién sería el centro de esta otra curva? El Z0 lo debería yo estandarizar, ¿no? Lo debería estandarizar y en el proceso de estandarización a tener justamente el valor del delta, ¿no? Va a ser algo como en el proceso de estandarización tendría x barra menos menos mu 0 más delta, todo esto sobre lo mismo, digamos, ¿no? Todo esto sobre lo mismo, que en este caso sería sigma cuadrado sobre n raíz cuadrada, ¿no? El proceso de estandarización nos va a llevar a esto. Esta sería como nuestro z0, le voy a poner un asterisquito,
Y esto si nosotros lo desglosamos, ¿no? Lo desglosamos y después repartimos el denominador, tendríamos algo de esta forma, ¿no? Tendríamos x barra menos mu 0 sobre la raíz cuadrada de sigma cuadrado sobre n. Y si quieren acá deberíamos tener un elemento, digamos, ¿no? Un desplazamiento del delta. Podemos poner, lo podríamos poner como menos delta sobre sigma cuadrado n, digamos, ¿no? Sobre sigma cuadrado n. Delta sobre sigma cuadrado n. Que es justamente el desplazamiento, ¿no? Que es justamente el desplazamiento. Entonces, lo que está implicando eso es que, bueno, finalmente esta distribución, ¿no? Es como, tiene la herencia de una normal, ¿no? Pero hay un desplazamiento de sigma raíz cuadrada n, ¿no? Esto de acá yo lo puedo ver como el desplazamiento, es decir, que el centro de esta distribución justamente está en este término, ¿no? El centro de esta distribución está en este término. Este término yo lo puedo reescribir como delta raíz cuadrada de n sobre sigma, ¿no? Haciendo operar las raíces sobre el sigma cuadrado y todo lo demás, ¿no? Este sería el centro de este desplazamiento. Entonces el centro de esto, haciendo esa comparación, sería sigma raíz cuadrada de n sobre, perdón, delta raíz cuadrada de n de sigma, ¿no? Ese sería el centro de en este otro caso, ¿no? Ese sería nuestro centro. ¿Y por qué es importante esto? Porque el esor de tipo 2, ¿no? El esor de tipo 2, el beta, justamente se está dando entre la intersección del menos beta, ¿no? De acá. Y el otro z, ¿no? El otro z de alfa medios. Ahí se está dando el esor de tipo 2. Este es el beta, ¿no? Este es el beta. Como ya conocemos las particularidades de una normal estándar, ¿no? Como ya conocemos las particularidades de una normal estándar, podemos hacer ciertos arreglos en este caso, ¿no? ¿Quién va a ser beta en todo caso, ¿no? ¿Quién va a ser el valor de beta? El valor de beta, ¿no? ¿Cómo calculamos nosotros esta área, ¿no? ¿Cómo calculamos nosotros esta área? Es el área de una normal estándar con centro en 0. No, bueno, con centro en delta raíz cuadrada de n sigma, digamos. Es eso. Entonces, como es una normal, ¿no? Como es una normal, yo debería hacer la diferencia de este punto, perdón, de este punto de acá, ¿no? De este punto de acá a este punto de acá, ¿no? Para calcular la probabilidad. Entonces, como en estadística 1, eso para la normal estándar era un phi, ¿no ve? Debería calcular el phi para calcular esa área. ¿Desde qué punto? Desde el phi primero de este punto de acá, ¿no? Que acumule todo esto, ¿no? Toda la probabilidad hacia atrás. Este punto, ¿quién es? Vendría a ser el menos z de alfa medios, ¿no? El menos z de alfa medios. Bueno, en este caso este sería el z de alfa medios. Sería el z de alfa medios. Ahora, esto sería simplemente así si fuera una normal estándar, pero como tengo esta corrección, ¿no? Como tengo este elemento de corrección, debería ser z de alfa medios menos el delta de n sobre sigma. Con eso tengo la acumulación de todo esto hasta el menos infinito. A eso le tengo que restar yo un pedazo todavía. Le tengo que restar del menos z de alfa medios hacia atrás, ¿no? Del menos z de alfa medios hacia atrás. Entonces a esto le debería yo restar el phi de igual, ¿no? De menos z de alfa medios, ¿no? De menos z alfa medios del desplazamiento, ¿no? Para efectivamente utilizar la tabla normal del desplazamiento sigma. Y esta es la forma del esor de tipo 2, ¿no? Este es el beta, ¿no? Este es el beta que captura justamente toda la área que está entre el menos z de alfa medios y el z de alfa medios. Este vendría a ser el beta.
¿Y de qué nos sirve esto? La idea justamente es tratar de acá controlar el ESOR de tipo 2, el beta, con algunas medidas de interés. Entonces, si nosotros asumimos, ¿no? Si nosotros asumimos que bajo el supuesto de que bajo el supuesto de que el delta es mayor a cero, ¿no? Bajo el supuesto de que el delta es mayor a cero, que casi siempre vamos a poder hacer eso, bajo el supuesto de que el delta es mayor a cero, este término en particular, este término, va a tender a ser cero, ¿no? Este término va a ser aproximadamente cero, bajo ese supuesto. Bajo ese supuesto, este término de acá, no, este término de acá va a ser aproximadamente cero. ¿Por qué? Porque este phi, ¿no? Esta probabilidad, ¿qué es? Es la probabilidad de esta cola, ¿no? De acá, desde el menos z de alfa medios hacia atrás, ¿no? Toda la probabilidad que está aquí atrás. Si era muy pequeña para menos z de alfa medios, y si delta es positivo, este positivo va a hacer que el signo se mantenga, y este le va a volver más negativo al z de alfa medios, lo va a volver más pequeño. Entonces va a estar, digamos, por acá, o más a lejos, dependiendo del delta. Y eso va a hacer que esa probabilidad sea despreciable, ¿no? Sea muy pequeña. Así que esto se puede aproximar al cero, ¿no? Lo que nos dejaría que beta finalmente es muy parecido a este valor, ¿no? A ver si nos vamos a otra laminita. Lo que sucedería en este caso ahora es que bajo esa idea, ¿no? Bajo esa idea, el beta es muy aproximado al phi en z de alfa medios, ¿no? En z de alfa medios, menos el desplazamiento, ¿no? Menos el delta de raíz cuadrada de n sobre sigma, ¿no? El beta es muy parecido a eso, ¿no? El beta es muy parecido a este valor finalmente, ¿no? Con un delta mayor a cero. Y lo siguiente paso es básicamente como que aplicar como que aplicar una especie de regla invertida, digamos, ¿no? A ver, si yo estoy es como aplicar el ¿no? ¿Cómo hago desaparecer el phi? ¿No? Estas son probabilidades, ¿no? Esta es una probabilidad, esta es una probabilidad. Esas probabilidades se construyen a partir de los cuantiles, ¿no? A partir de la ubicación de la distribución. En este caso, ¿no? Esta probabilidad de acá, la verde, está sujeta al menos z de alfa medios y al z de alfa medios. Lo que estamos diciendo es que básicamente esta de acá, esta primera de acá abajo, puede aproximar siempre y cuando delta sea positivo, y esta phi de aquí que se marca como todo esto corresponde al z de alfa medios menos delta raíz cuadrada de n y phi. ¿A quién corresponderá el beta? Va a corresponder exactamente a este valor de acá, ¿no? Va a corresponder exactamente a este valor de acá, pero para una distribución normal, ¿no? Para una distribución normal desplazada, ¿no? A este valor de acá, le voy a poner, le voy a dar un zoom. A este valor de acá ya tenemos la forma del phi. La otra forma es conseguir la forma del beta, ¿no? Como este es un valor desplazado, pero igual finalmente es una normal estándar, ¿no? Finalmente esta la podemos ver como una normal estándar. A este valor de acá yo también le voy a llamar z de menos beta, ¿ya? Z de menos beta. Pensando que igual, digamos, si fuera una normal estándar, su centro es 0 y este valor está en la cola izquierda siempre, digamos, ¿no? Con esa idea yo le puedo llamar esto menos z de beta, y lo que haría en la siguiente lámina es simplemente, en vez de tener las probabilidades, tener los cuantiles. Y los cuantiles en esa idea sería simplemente, bueno, este es como el punto en menos z de beta, ¿no? En menos z de beta, ¿no? Y voy a decir que esto es aproximado a que esta phi proviene de esto, ¿no? De z de alfa medios
menos delta raíz cuadrada de n sobre sigma. Que tiene sentido, digamos, ¿no? Lo que estoy diciendo simplemente es que esta proviene de una, en base a la hipótesis nula y ese desplazamiento, y este está viniendo en base a la hipótesis alternativa, asumiendo que es normal estándar. Entonces ese punto igual debería coincidir con un valor z de beta de esa normal estándar en algún lugar, digamos, ¿no? Eso me da una fórmula un poco más manejable en este caso. Y lo que yo podría hacer acá es simplemente despejar n, ¿no? Porque de acá, ¿quién controlo yo? ¿No? Sigma no lo controlo porque proviene de los datos. Z de alfa medios y z de beta van a ser valores que yo voy a poder controlar en este escenario. O sea, yo voy a poder definir, quiero un ESOR de tipo 2 de tal porcentaje, ¿no? Quiero un ESOR de tipo 1 de tal porcentaje. Pero para lograr eso, yo necesito dar valores a delta, en algún caso, y el n es igual a un valor que yo podría controlar. Entonces, ¿qué tal si todo esto nosotros lo ponemos en términos de n? Entonces, en términos de n, si yo voy elevando al cuadrado lo que se tenga que elevar al cuadrado y pasar todos los elementos, tendría algo de este estilo, ¿no? Tendría que n finalmente es... Tendría finalmente que... Perdón. Ay. Tendría que n finalmente es z de alfa medios, ¿no? Z de alfa medios más z de beta más z de beta elevado esto al cuadrado. Todo esto multiplicado por sigma cuadrado dividido entre delta cuadrado, ¿no? Dividido entre delta cuadrado. Dividido entre delta cuadrado. A ver, voy a tratar de refinar esto. Sería z de alfa medios menos z de beta, perdón, más z de beta. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por sigma al cuadrado, y todo esto dividido entre delta al cuadrado, ¿no? Delta al cuadrado. Entonces, lo que implica esta hoja, digamos, estos apuntes últimos, es que yo debería poder tener una idea de un tamaño de muestra necesario para cumplir un determinado ESOR de tipo 1, un determinado ESOR de tipo 2, un determinado ESOR de tipo 1, un determinado ESOR de tipo 2, considerando la dispersión de la información y esperando una dispersión, digamos, ¿no? Un nivel de alejamiento de un delta, ¿no? A veces en algunos documentos o en algunos textos van a encontrar que esta fórmula, yo podría poner, yo lo podría poner esto de una forma distinta. Delta sobre sigma, ¿no? Delta sobre sigma. Yo a eso le puedo llamar algo, digamos, ¿no? Lo podría llamar como un delta asterisco, digamos, ¿no? Yo le podría llamar un delta asterisco, ¿no? Al delta sobre sigma. Y lo que mide es como una dispersión relativa alrededor de la varianza, ¿no? Una dispersión relativa alrededor de la varianza. Entonces, a veces en algunos textos, cuando uno no puede definir a sigma cuadrado, ¿no? Porque no lo tiene, podríamos tener este artificio y decir, bueno, sigma, delta entre sigma va a ser igual a este delta asterisco, y hay valores recomendados para este delta asterisco, ¿no? Por ejemplo, con un 0.25, ¿no? Con un 0.25 o menos de un 0.25, a veces es un buen valor, digamos, ¿no? Porque lo que dice es que nuestra prueba de hipótesis, o el tamaño de muestra, garantiza que nuestra prueba de hipótesis pueda detectar efectos, o bueno, estar al margen de efectos de
de 0,25 respecto a la varianza, digamos, ¿no? Efectos de distancia de 0,25 respecto a la varianza. Un poquito más difícil de leerlo a veces eso, pero este es un valor referencial recomendado para esto, digamos, ¿no? En esta misma idea, los valores recomendados para el beta, un valor muy global y muy aceptado es un beta de 0,2. Esto significa, vamos a estimar, cometer un error de tipo 2 y le vamos a asignar a esa área una probabilidad de 0,2, ¿no? Una probabilidad del 20%, y bueno, el valor usual de alfa ya lo habíamos discutido antes, ¿no? Este va desde el 1%, 5% y hasta un 10%. Mientras este beta, este 0,2, está implicando un error de tipo 2 tolerable de hasta el 20%, ¿no? Podríamos bajarle, ¿no? Podríamos bajarle este 0,2 a valores más pequeños. Lo que va a hacer es que el tamaño de muestra siempre crezca, ¿no? Siempre crezca. Estos valores siempre son positivos. Mientras yo me vaya alejando más hacia alfa medios o beta, me vaya alejando más, significa que estoy tomando números más grandes, ¿no? Si le doy un alfa más pequeño o un beta más pequeño, estos van a ser valores mucho más grandes. La suma de esos, el base al cuadrado, va a ser más grande, y lo que va a hacer que el tamaño de muestra sea pues mucho más grande. Así que ahí hay que tener algunos cuidados para eso. Pero en general este procedimiento se repite de la misma manera para la estimación de proporciones, para la estimación de diferencia de medias, para la estimación de diferencia de proporciones y de medias, ¿no? El procedimiento, ¿no? Lo que va a ir variando eventualmente son los elementos que están en la fórmula, ¿no? Los elementos que están en la fórmula. La fórmula es básicamente casi la misma en el otro escenario, ¿no? Cuando el delta fuera menor a 0, ¿no? Cuando fuera negativo, el delta está desplazado al otro lado. El procedimiento es básicamente muy similar a esto, ¿no? Mismos supuestos, mismos elementos se van a ir, y la fórmula que vamos a llegar va a ser exactamente la misma, ¿no? En el otro caso, ¿no? Pero con delta positivo siempre es un poquito más fácil de explicar y de entender para estos casos, ¿no? La única diferencia que existe cuando es una prueba, este es para pruebas bilaterales, ¿no? Este es para pruebas bilaterales, ¿no? Y para pruebas unilaterales, el único cambio, ¿no?, en la fórmula va a ser que el z de alfa medios ya no es alfa medios, sino simplemente es alfa, ¿no? Entonces para pruebas unilaterales, lo voy a poner así mejor, ¿no? Este aplica para pruebas bilaterales, ¿no? Las pruebas bilaterales son las que tienen dos regiones de aceptación, perdón, dos regiones de rechazo. Y la otra es la prueba unilateral, donde solamente existe una región de rechazo, digamos, ya sea a la izquierda o a la derecha. En ese caso, la formulita es simplemente n de z de alfa más z de beta al cuadrado, sigma al cuadrado, y en acá igual nomás delta cuadrado, ¿no? El único cambio está en el valor de z, ¿no? De z de alfa. Después toda la fórmula es exactamente la misma, ¿no? Para pruebas ya sea de un lado, digamos, unilaterales a la izquierda o unilaterales a la derecha, ¿no? En cualquiera de estos dos casos, la fórmula sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque ya tenemos una fórmula para identificar o tener un tamaño de muestra, ¿no? Tener un tamaño de muestra puntual, digamos, ¿no? En algunos casos. Preguntas, comentarios.
Entonces, esta es la idea de los tamaños de muestra. Varios de estos punteos, bueno, van a estar en el video y esto igual lo voy a ver si les voy a procurar mandar esto para que ustedes lo tengan también. Para esta parte, y lo que nos faltaría ahora es ver el tema de las varianzas, ¿no? Bueno, hacer un ejemplo y después ver el tema de las varianzas. Ya, esto se los voy a mandar al Telegram para que lo tengan más tarde. Ya, entonces podemos hacer un ejercicio. Un ejercicio. Tal vez lo más importante de acá es simplemente, bueno, poner la formulita, ¿no? En este caso, ¿no? Para la media, ¿no? Para la, para la prueba de hipótesis para la media, ¿no? Para la media. La fórmula para el tamaño de muestra, esta es, tendríamos el unilateral, perdón, el bilateral, para la prueba bilateral. Y lo que dijimos es que el tamaño de muestra en este caso es z de alfa medios más z de beta, esto multiplicado por sigma al cuadrado, todo esto dividido entre delta al cuadrado, ¿no? Delta al cuadrado. Y para pruebas unilaterales, tendríamos la misma formulita, solo que en vez del z de alfa medios es z de alfa. Z de alfa. Ya, entonces haremos un ejercicio sobre este mismo para ir viendo esto del tamaño de muestra. Y a ver, voy a remitirme al libro guía un momentito para tomar un ejercicio de ahí. Ya, si tienen el libro guía, el ejercicio que vamos a poner es el 11.2, ¿no? El ejercicio 11.2 del libro guía. Espera un momentito, ahorita lo voy a copiar. Aquí está.
Tiene dos partes este ejercicio, ¿no? Dice, se está estudiando el rendimiento de un proceso químico. De la experiencia previa se sabe que la varianza del rendimiento con este proceso es 5, ¿no? Es 5 unidades. En realidad lo único que nos está diciendo ahí es que el sigma está en... es este, ¿no? Lo voy a cambiar para verlo mejor. Lo único que nos dicen es que la varianza del rendimiento de este proceso es de 5. Ahí ya tenemos al sigma cuadrado. Los últimos 5 días de operación de la planta han dado como resultado los siguientes rendimientos. Han hecho operaciones en la planta respecto a rendimientos y han tenido estos porcentajes, ¿no? 1, 2, 3, 4, unos cuantos valores, 5 valores. Y la pregunta que plantea es la primera, ¿no? ¿Hay razón para creer que el rendimiento es menor al 90%? Y la segunda, ¿qué tamaño de muestra, ¿no? ¿Qué tamaño de muestra se requeriría para detectar un rendimiento medio verdadero del 85%? Medio del 85%. Con probabilidad de 0,95, ¿no? Con probabilidad de 0,95. Entonces ahí tenemos los valores de los rendimientos y también tenemos los dos ejercicios, ¿no? Es una prueba de hipótesis para la media y lo siguiente es hacer un tamaño de muestra para la media, ¿no? A ver, les voy a dar unos 10 minutitos para que vayan resolviendo. Primero ¿no? Es una prueba de hipótesis... es una prueba de hipótesis cualquiera, ¿no? Sencilla. Y el segundo caso ya es un tamaño de muestra, ¿no? Donde sí deberíamos utilizar esta formulita, digamos, ¿no? Es entender qué nos están pidiendo en este caso y plantearlo, ¿no? El primer caso es una prueba de hipótesis y el segundo es un cálculo de tamaño de muestra en base a este escenario. Entonces, a ver, les doy unos 10 minutitos hasta las 15:19. Ya, entonces resolveremos, ¿no? Resolveremos. Para el primero, ¿no? Para el primero. Para el primero tenemos que plantear siempre la hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula en este caso, la más adecuada, podríamos pensar que finalmente son promedios, ¿no? Son promedios en nuestro caso. Y la hipótesis nula sería que el promedio de rendimientos en realidad es igual a 90. Versus la hipótesis alternativa donde es justamente la que nosotros queremos aceptar, ¿no? La hipótesis nula en este caso, lo que nos dice el ejercicio, hay razón para creer que el rendimiento es menor a 90. Entonces, si yo rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alternativa, estaría planteando que el mu es decir, en realidad menor a 90, ¿no? El mu en realidad es menor a 90. El mu es menor a 90 y eso significa que si yo rechazo la hipótesis nula, entonces la alternativa es cierta, ¿no? Es un poco la lógica para plantear esta hipótesis, siempre buscando, si quieren, negar la hipótesis nula para aceptar la alternativa, porque la alternativa es la que configura la forma de la región de aceptación y rechazo. En cualquier caso, el estadístico de prueba va a ser el mismo, ¿no? Ya sea una prueba unilateral o bilateral. El z de 0, en este caso, va a ser simplemente, como lo habíamos visto antes, ¿no? La media de x barra, ¿no? La media de x, menos el valor supuesto, que en este caso es 90, dividido entre
dividido entre la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Que en este caso vendría a ser, ahora voy a poner nomás en fórmula, vendría a ser el sigma dividido entre la raíz cuadrada de n, ¿no? Sería la forma del estadístico de prueba. Podemos ir reemplazando algunos valores que ya los tenemos, ¿no? Para calcularlos. Por ejemplo, x barra lo podemos hacer rápidamente. En el caso del R, lo único que yo necesito es meter estos valores para el x barra. Ya. Entonces, voy a poner todo esto en términos de letras primero y después lo voy a cambiar a los valores. Esto es igual, ahora sí, ¿no? La media de x barra es igual a min de x en mi caso, ¿no? 76.6, a ver, está bien, 91, 88, 90, 89. Hay algo que está mal en mi caso. Ah, bueno, el 9.8, ¿no? Está entrado mal un dato. 91. Déjenme confirmar esto. 91.6, 81.75. Este es 90.8. A ver, déjenme verificar eso en el texto. 90.8. Ahora sí. 90.8. 90.8. Ahí están los 5 valores. Y ahora sí le hacemos la media de x. 90.48, ¿no? 90.48. En este caso, ya tendría la forma de x barra, que sería 90.48. Mu 0 lo estoy contrastando con 90. Sigma me han dado. Sigma es, según el ejercicio, es 5, ¿no? Sigma cuadrado es 5. Entonces tengo que sacarle la raíz cuadrada al 5. 2.24, digamos, ¿no? 2.24. Este valor sería 2.24 entre la raíz cuadrada de n. N es 5, ¿no? Hay 5 datos muestrales. Y ese es el estadístico de prueba, ¿no? El valor de Z0. En este caso va a ser 90.48 menos 90. Todo esto dividido entre 2.24 dividido entre la raíz cuadrada de 5. Y el estadístico de prueba había sido 0.47, ¿no? 0.47. 0.47. 48, ¿no? 0.48. Como es una prueba unilateral, ¿no? Como es una prueba unilateral que plantea que la media es menor a 90, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula, voy a poner se rechaza H0 si, ¿no? Y ahí es recordar lo que teníamos, si Z0 es menor a menos Z de alfa medios. Menos Z de alfa medios. Para la prueba bilateral esta era la condición, ¿no? A ver, lo voy a poner más grande para que se vea. Se rechaza H0 si el Z0 es justamente menor a Z de alfa medios, ¿no? Para una prueba unilateral a la izquierda, ¿no? Que vaya cargando y que es justo la que tenemos ahora, ¿no? Exactamente la que tenemos. En ese caso, la región de... Bueno, ya tenemos básicamente todos los elementos, ¿no? Rechazamos H0 siempre y cuando esto se cumpla. El valor de Z0
es de 0.48, de 0.48, y el valor de z alfa medios se rechaza así. Aquí podemos poner a un alfa, ¿no? A un alfa del 5%, digamos, ¿no? Que es algo usual del 5%, de 0.05%. A un alfa de estas características, este z en realidad sería menos 1.64, ¿no? Pensando que es, perdón, acá, como es una sola prueba, este es z de alfa, ¿no? Menos z de alfa, no de alfa medios, menos z de alfa. Y el z de alfa del 5% es 1.64, ¿no? El z de alfa del 5% es 1.64. Lo voy a poner 1.64. Menos 1.64. Si esto se cumple, se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa. Como ven, el valor es menor. Bueno, esta desigualdad no se cumple, ¿no? No se cumple. Por lo tanto, no hay evidencia estadística para rechazar, ¿no? Para rechazar H0, ¿no? No hay evidencia estadística para rechazar H0. Que tiene sentido, ¿no? La hipótesis nula era 90 y el valor muestral, ¿no? La estimación muestral es 90-48, ¿no? Es muy cercano. Es poco probable decir que esto no es cierto, ¿no? Si uno hace un intervalo de confianza de la media muestral, es muy probable que el valor contrastado en la hipótesis esté dentro del intervalo de confianza, y si eso sucede, por efecto no se va a rechazar la hipótesis nula también, ¿no? Que es otra manera de verlo desde los intervalos de confianza. Entonces tiene mucho sentido que no se rechace la hipótesis nula, ¿no? No hay evidencia estadística para rechazarla. Y con eso, digamos, tenemos ya cerrado la primera parte al menos, ¿no? En cuanto para la segunda, ¿no? La segunda establece un tamaño de muestra en el supuesto, ¿no? En el supuesto de que qué tamaño de muestra se requeriría para detectar un rendimiento medio verdadero de 85% con probabilidad de 0.95, ¿no? ¿Qué tamaño de muestra se requeriría para detectar un rendimiento medio verdadero de 85% con probabilidad de 0.95? Entonces, aquí yo estoy asumiendo que del valor que estábamos suponiendo, ¿no? ¿Qué tal si yo quiero estar seguro, ¿no? De un alejamiento del 85%? Ahí lo que tengo que identificar es delta, ¿no? Es el delta. En este caso, el H0 es 90, el μ0, perdón, es 90, y el delta, ¿no? Es el grado de alejamiento a este μ0. Entre el 90 y el 85 se están alejando en 5 unidades, ¿no? Entonces el delta es 5, ¿no? Y si quieren es menos 5, no es negativo porque se aleja a la izquierda. O sea, el delta es 5%. Con probabilidad de 0.95, ¿no? Con probabilidad de 0.95. Como no hace mayor énfasis en esto, podemos asumir que tanto el error de tipo 1 y el error de tipo 2 van a ser de 0.95, que no está mal, digamos, ¿no? Es simplemente contrastar esto. Entonces, con esa idea, lo que debería hacer yo es ir reemplazando. En esta fórmula, lo que yo sé de esto es los valores que yo tengo de esta fórmula en ese escenario. Primero, delta es menos 5, ¿no? Eso yo lo puedo poner acá como menos 5. Igual el cuadrado va a eliminar el negativo, así que no importa por eso si es izquierda o derecha, el cuadrado se va a encargar de limpiar eso. Otro, ¿no? El valor de sigma, ¿no? El sigma cuadrado, por lo que nos ha dicho el ejercicio, eso era 5, ¿no? Como tal era 5, ¿no? Era simplemente 5. Y lo que me faltaría es el z de alfa medios más el z de beta, ¿no? El z de alfa medios más el z de beta. Como este es un tamaño de muestra unilateral, ¿no? Porque me dice hacia el 85, ¿no?
un delta del 85. Si me hubiera dicho un delta de más menos 5, ¿no? Más menos 85, 95, debería utilizar este z de alfa medios. Pero como no me ha dicho eso, en realidad este debería ser el z de alfa simplemente, ¿no? Este debería ser el z de alfa simplemente. Es porque es una prueba unilateral. Ahí lo que necesito es el z de alfa y el z de beta para esto, ¿no? Si nosotros recordamos, acá voy a poner el Q-norm de 0.05, ¿no? Esto lo voy a poner tail igual false. Bueno, finalmente es 1.64, pero quiero que aparezca el lower tail, perdón. Ya. El Q-norm de 0.05, ¿no? Es el valor del menos z de alfa. El que yo quiero es el z de alfa, entonces tengo que mirar la otra cola. Lower.tail false. No quiero ver la cola inferior, quiero ver la cola superior, el lugar que log el 5%. En este caso es el 1.64, ¿no? Z de alfa sería 1.64. ¿no? El z de alfa sería 1.64. 1.64. Y el z de beta, dado que el beta igual va a ser, digamos, al 95%, entonces el beta vale 5% también. Entonces este también va a ser 1.64. Esto porque el ejercicio no especifica con mucha claridad, ¿no? Dice, ¿no? Con probabilidad de 0.95. Con probabilidad de 0.95, vamos a imaginarnos que tanto el alfa y el beta tienen que ser 5%, ¿no? Porque la probabilidad quieren 95, entonces sus inversas, ¿no? Son el error de tipo 1 y el error de tipo 2. En ese escenario, ¿no? Si fuera así el caso, tengo 1.64, 2 por 1.64, todo esto elevado al cuadrado. Todo esto multiplicado por 5, ¿no? Todo esto multiplicado por 5. Y todo esto dividido entre 5 elevado al cuadrado, ¿no? Menos 5 elevado al cuadrado, 5 elevado al cuadrado igual. Y el resultado es 2.15, ¿no? 2.15. 1.64 y al cuadrado por 5. De 5 al cuadrado. Ya, está bien. Entonces el tamaño de muestra para este ejercicio es bastante chiquito, ¿no? Es bastante pequeño en realidad. Es una muestra de tamaño 2, ¿no? En este escenario sería más que suficiente, dice, ¿no? Sería más que suficiente. Esto se está dando principalmente porque la varianza, para empezar, es muy pequeña, ¿no? La varianza es muy pequeña, en este caso es 5. Si la varianza fuera mucho más grande, ¿no? No es una variable tan volátil, digamos, ¿no? No es una variable tan volátil. Y cuando estamos pidiendo el delta, es un alejamiento, es como una desviación estándar de alejamiento casi, ¿no? Una desviación estándar de alejamiento pensando que la varianza es 5. Entonces, tiene sentido que sea un valor tan pequeño. Imaginemos que la varianza hubiera sido 50, ¿no? Mucho más grande, y estamos pidiendo variaciones de 5, ¿no? El tamaño hubiera empezado a crecer, digamos, ¿no? O viceversa, si nosotros queríamos una desviación más pequeña, ¿no? Una desviación muy pequeña de 1, ¿no? El tamaño igual hubiera sido más grande. Aquí en el tamaño de muestra lo que hay que considerar es eso, ¿no? ¿Quién finalmente delimita el tamaño de muestra? La dispersión de los datos, que viene por sigma. Si hay una alta dispersión, la muestra va a ser más grande. Y por el otro lado, el delta. Si nosotros queremos tener más control, ¿no? Queremos tener más precisión, el delta debería ser más pequeñito, ¿no? Porque estamos asumiendo que en nuestro gráfico estamos asumiendo que con deltas más pequeños, ¿no? Con deltas más pequeños estamos reduciendo esta distancia entre el delta y el μ0, ¿no? Le estamos diciendo que estas distribuciones sean mucho más apuntaladas, digamos, ¿no? Mucho más apuntaladas, por lo tanto las regiones van a ser más pequeñas, digamos, ¿no? Es lo que estamos implicando en esos casos. Así que ahí, digamos, es un número chiquito justamente porque es un ejemplo muy básico, digamos, ¿no? La desviación estándar o
la desviación es muy pequeña, ¿no? Pensando que los rendimientos son del 90%, su variación o su desviación estándar es la raíz cuadrada de 5 y su desviación son de 2%, 2.2%. Y nosotros queremos medir cambios del 5%, ¿no? Eh, si quisiéramos medir cambios mucho más pequeños, el tamaño de muestra explotaría, digamos, ¿no? ¿Qué tal si queremos medir cambios de hasta 0.1%, ¿no? Ahí necesito 5.379 de muestras para garantizar, ¿no? Que, no, que estamos cometiendo esos niveles de error de tipo 1 y de error de tipo 2, ¿no? Si quisiéramos mucha precisión ahí. Y bueno, ese es el tamaño de muestra, ¿no? Y ese es el ejemplo para este caso, eh, para la media, ¿no? Para el estadístico de la media. Acá en realidad, para ser más precisos, este valor era exactamente 2. ¿Dónde estás? A ver. Aquí está, 2.15, ¿no? 2.15. Como es un tamaño de muestra, lo que siempre se debe hacer es redondear al entero inmediato, ¿no? Por más que tenga muy poquitos decimales, es redondear al entero inmediato. Si es 2.15, la respuesta es 3, ¿no? Si fuera 2.0001, es igual es 3, ¿no? Porque necesita más de una unidad para satisfacer estas condiciones. Es algo que solo sucede en estadística para tamaños de muestra. No es que se redondea de forma tradicional, sino siempre se redondea al entero inmediato superior, ¿no? En cualquier caso, ¿no? Porque si yo redondeo al 2, estoy perdiendo 0.15 unidades de precisión, ¿no? Así que tiene que irse nomás al 3, ¿no? Y además estos son elementos, no puede ser 2.15, o tiene que ser un entero pensando que son muestras, ¿no? Pensando que son muestras. Ya, entonces, pensando en los siguientes casos, va a suceder algo similar para, para la diferencia de medias y va a suceder algo similar para el caso de las proporciones, ¿no? En términos de las fórmulas para el tamaño de muestra, ¿no? Lo único que hay que tratar de identificar en esos casos siempre es la forma del n, ¿no? Antes, si van a ver en el mismo libro guía o en otros libros de estadística, más que una aproximación numérica como esta, se utilizaban las tablas de operaciones características, donde se cruzaban los datos para tener esos resultados. No es lo más usual, digamos, ahora, pensando que tenemos el software. Y de hecho hay muchos paquetes en internet, páginas que solamente se dedican a estos tamaños de muestra para pruebas de hipótesis, por ejemplo, ¿no? Así que ahí hay hartas ventajas ahora para calcular esto, ¿no? Pero en nuestro caso la idea era tener un poco la noción de dónde proviene la fórmula, ¿no? Ya, entonces para ir terminando esta sección del tamaño de muestra, vamos a poner los tamaños de muestra para los otros casos, ¿no? Para cuando hay igualdad de medias o para cuando tenemos eh, o para cuando tenemos el tema de las proporciones, ¿no? En esos casos nos faltaría todavía ver algunas cosas. Vamos a ver. Para el tema de igualdad de medias, la fórmula es muy parecida a la que hemos visto, solo que ya juegan las dos varianzas, ¿no? A ver, aquí vamos a hacer, ¿no? De forma análoga en las otras medidas, ¿no? En las otras pruebas, en las otras pruebas estadísticas, en las otras pruebas estadísticas, se tienen los tamaños de muestra para la diferencia de medias, ¿no? Para la diferencia de medias, el tamaño de muestra es básicamente el mismo, solo que tenemos dos varianzas, ¿no?
El z de alfa medio se mantiene y acá tendríamos algo así. Sigma de la población 1, sigma de la población 2. Después exactamente todo lo mismo. Esta sería para la diferencia de medias. Esta es la bilateral. Bilateral. Y la unilateral igual, en cualquier caso es el mismo. La única diferencia es el z de alfa, ¿no? Ya no es alfa medios, es simplemente z de alfa. Acá el sentido del delta es simplemente la diferencia que puede haber entre las medias, ¿no? Porque en esta prueba de hipótesis, ¿qué es? Que la media de la población 1 es igual a la media de la población 2. Y si la hipótesis nula es falsa, significa que hay un delta que permite que estas medias sean iguales, ¿no? Y hay un desplazamiento en la curva y es lo mismo, ¿no? Entonces el delta debería ser la diferencia que existe entre μ1 y μ2, ¿no? Esa es la diferencia en este caso. Para el caso de las proporciones, tal vez ahí hay alguna variación un poquito más específica para el tamaño de muestra, pero en general es básicamente una fórmula muy similar, ¿no? Muy similar, solo que tiene algunos aditamentos, ¿no? En este caso, ¿no? Para la proporción, ¿no? Para la proporción bilateral, ¿no? Para la proporción bilateral, el tamaño de muestra tiene un pequeño cambio. Y este tiene esta forma. Z de alfa medios en realidad acá un poco el tema de la figura del delta es el problema, ¿no? El delta trabaja de otra forma. El delta igual, o sea, igual hay un delta, ¿no? Igual hay un delta. Que en este caso, como son proporciones, podríamos especificarlo en términos de proporciones como tal, ¿no? Así que esto va a estar de esta forma. P0, 1 menos P0. Y todo esto más exactamente lo mismo, pero para el z de beta. Esto para el z de mira, está fallando aquí. Esto. Ahí está, ¿no? Y este ya no es P0, en realidad este va a ser un P cualquiera, ¿no? Un P cualquiera que ahorita le vamos a dar un nombre. Un P cualquiera, le podría poner un P asterisco o ya lo pondremos simplemente como P. P por 1 menos P y abajo tengo justamente la diferencia entre este P menos el P0, ¿no? Y el delta acá está un poco más explícito, ¿no? Es la diferencia entre P y menos P0, ¿no? Entre P y menos P0. Para no confundirlo este P para no confundirlo este P con el valor del parámetro, le voy a poner un P asterisco ya. O bueno, vamos a especificar acá mejor.
donde P es, ¿no? Donde P justamente vendría a ser como el valor de alejamiento, digamos, ¿no? Donde P vendría a ser el valor de alejamiento entre estas proporciones, ¿no? Esa es un poco la idea en este caso. Poner donde P es el valor propuesto para para H1, ¿no? Para la hipótesis alternativa, ¿no? La hipótesis nula alternativa va a decir, bueno, si no es P0, entonces tiene que ser algún valor de P. Entonces ese P va a aparecer acá, ¿no? Con el que queremos contrastar. Si no es 0, si no es 80%, tiene que ser 90, digamos. Entonces P es 90, por decir. O sea, aquí se va a contrastar el 90 versus el 80, ¿no? Esa es la idea. El valor propuesto para la hipótesis alternativa. Y para la prueba unilateral es básicamente lo mismo, solo que en vez del alfa medios es simplemente alfa, ¿no? Para la prueba unilateral, este valor es simplemente de alfa. Este valor es z de alfa. Y es el único cambio. Es el único cambio. Y ya está, ¿no? Ya, súper. Entonces, ya para ir cerrando, pensando que nos faltan unos 10 minutos, les voy a dar algunas tareas, ¿no? Tareas. Uno, bueno, revisar el texto guía, ¿no? El libro guía, el capítulo 11. El capítulo 11, en los apartados, el primer apartado que deberían revisar para ir cerrando esta idea es el 11.10.1, ¿no? Es el 10.2, perdón, ¿no? Que este es el tamaño de muestra para la diferencia de proporciones, ¿no? Este es el tamaño de muestra, para la diferencia de proporciones, que esa no nos va a dar tiempo para ponerla, ¿no? El tamaño de muestra para la diferencia de proporciones. Otra tarea, pensando que el siguiente martes ya es su segundo parcial, sería bueno igual que le den una revisión a la tabla, ¿no? Que está ahí, y asegurarse que, bueno, tenerla si quieren como una especie de formulario, ¿no? Si quieren revisar, ¿no? Revisar la tabla 11.7, ¿no? La tabla 11.7 del libro guía, que es justamente la que tiene todo el resumen de todas las fórmulas, ¿no? Este capítulo es mucho más mecánico en el uso de las fórmulas, pero sí conceptual en la idea de plantear la hipótesis correcta y las fórmulas correctas para, ¿no? Hacer el ejercicio respectivo, ¿no? Revisar la tabla 11.7 para tenerla esa como referencia para el día del examen. Y finalmente ¿no? Revisar los dos tests que nos están faltando, ¿no? Revisar el test de varianzas, ¿no? El test sobre varianzas. Revisar, bueno, básicamente estos dos, ¿no? Revisar la prueba de hipótesis sobre la varianza, ¿no? Revisar la prueba de hipótesis sobre la varianza, que esta es bastante sencilla porque finalmente es un cociente entre cuasivarianzas, ¿no? Bueno, el segundo es un cociente entre cuasivarianzas, esta es una prueba
Este es utilizando la prueba chi cuadrado y tiene la misma idea, ¿no? Está la prueba de hipótesis, está su estadístico de prueba y después está la región de aceptación y rechazo, ¿no? Es identificar esto. De todas formas, de esta la van a tener en la tablita 11.7 su resumen, ¿no? Revisar la prueba de hipótesis sobre la varianza y otro igual, sobre la igualdad de varianzas. Igualdad de varianzas. Entonces, estos dos temas nos estaban quedando pendientes, pero el tiempo no nos va a alcanzar pensando en la seguidilla de exámenes que tenemos. Así que mejor plantearles para que ustedes puedan revisar en base al libro guía estos dos últimos temas, ¿no? La varianza y la igualdad de varianzas. En el primer caso esto va a ser con una chi cuadrado, es recordar algo de la chi cuadrado, y en el segundo caso esto es con una Fisher, porque va a ser el cociente entre varianzas. Lo de bondad de ajuste finalmente no nos va a dar para cubrirlo, pensando en el tiempo que nos resta, pero con estas tareas yo creo que pueden ir preparándose para el examen del martes. Y bueno, lo último, si tienen todavía las clases bueno, si están pasando las clases de la auxiliatura, igual, digamos, como una manera de ir repasando esto, ¿no? Se recomienda, ¿no? Se recomienda ir resolviendo, ¿no? Resolviendo los ejercicios del capítulo 11, ¿no? Del capítulo 11 del libro guía. Tienen bastantes ejercicios, yo voy a tomar varios de ahí para preparar el examen del día martes, ¿no? Hay alrededor de... a ver, ahorita les comento, son 60 ejercicios que hay, ¿no? Si se pudieran resolver tal vez unos 10 de esos para ir practicando. Muchos son mecánicos, ¿no? Y tiene varias partes, ¿no? En el examen, como va a ser muy parecido al anterior, yo les voy a pedir, ¿no? Les voy a dar la prueba de hipótesis y les voy a decir si se acepta, se rechaza, falta información. Tal vez les dé el estadístico de prueba, el valor, y ustedes me digan si es el correcto o no. Les voy a dar diferentes opciones de tamaño de muestra y ustedes dirán cuál es la correcta. No, va a estar un poco en ese marco el examen, pensando que igual, nuevamente va a ser con 10 versiones de respuestas, con ejercicios variados entre el número de carnet. Así que mucho de lo que está en el libro guía va a estar, ¿no? Como son son 3 capítulos que vamos a cubrir, ¿no? Son estimaciones, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis, ¿no? Intervalos, estimaciones y pruebas de hipótesis. Para el examen, pensando que van a ser, digamos, 10 preguntas, un poquito menos, tal vez 9 en algún caso, pues van a haber 3 ejercicios de cada sección, ¿no? 3 para estimaciones, 3 para pruebas de hipótesis y 3 para intervalos de confianza. Así que denle una mirada. Ya para el examen final voy a enfatizar tal vez en más casos para esto de pruebas de hipótesis, dado que este es el tema que lo estamos viendo casi al final. Pero en el examen, en este segundo parcial van a estar balanceados, ¿no? Los ejercicios por capítulo. No sé si tiene algún comentario. Al lunes, perdón, el examen es el día lunes, ¿no? Ya, a ver, respondiendo a la pregunta de Cristian, los temas que no pudimos ver no entran en la evaluación. De hecho, sí, ¿no? Les voy a meter al menos un ejercicio no para no para este parcial, sino para el examen final, no para este parcial, sino para el examen final, sobre igualdad, sobre las pruebas de varianza, ¿no? Sobre las pruebas de hipótesis sobre la varianza, no voy a poner en este segundo parcial, pero sí lo voy a poner en el examen final, ¿no? Así que ahí tienen más tiempo para un poco repasar y mirar en el texto guía. Respondiendo a Cristian, un tema de Sofía, sí, perdón, me confundí con otra materia, el examen es el lunes, ¿no? El examen lunes en el horario de la materia. Y respondiendo a Yulisa, el tiempo del examen y el tiempo de envío de las respuestas y la fecha del recuperatorio. Ya, eso lo podemos ver aquí mismo en nuestro cronograma.
Y si quieren, incluso podríamos negociar algunas fechas, que igual no hay mucho margen, pero sí, sí se puede, podemos negociar algunas cosas. A ver, denme un momentito, en lo que les comparto. Aquí está. Así está, ¿no? El segundo parcial, el 7 que sería este lunes, ¿no? Este lunes 7 sería nuestro segundo parcial. Lo que sí se puede hacer es el recuperatorio pasarlo al 14 y así el día 9 yo les doy la entrega de notas del segundo parcial y ustedes evalúan, ¿no? Cuál recuperar. Eso podría ser porque en este escenario estaba el 7 el segundo parcial, el 9 el recuperatorio. Si quieren igual se puede quedar como está y yo me comprometo que el mismo 7, ¿no? El mismo lunes, máximo el martes en la mañana, yo ya les paso su nota del segundo parcial. ¿No? Para mí es indistinto, porque igual tengo ya los permisos para hacer eso, así que va a ser mucho más rápido. Pero depende, ¿no? Si se prefieren el recuperatorio el 14 y el examen final sería el 16, ¿no? Así igual estarían más o menos frescos, ¿no? Del 14 al 16 para el examen final. ¿Qué dicen? Pero estas serían las fechas, ¿no? Esto ya no se puede tocar mucho porque es finalmente tiempos de Cardex para subir notas, ¿no? Pero sí, hasta el 16 podríamos tener las evaluaciones. ¿Están de acuerdo en moverlo el recuperatorio al 14? Y así yo el día máximo hasta el 9 les daría, bueno, está bien, ¿no? Les daría, dan examen el lunes, el miércoles yo ya les doy las notas, ¿no? Ya, súper. Ya, entonces quedamos que el segundo parcial es el lunes, el miércoles se entrega de notas del segundo parcial y ahí pueden ir viendo algunas cosas. Para el 9 el segundo parcial, más complicado, pero porque entrarían directo al recuperatorio, digamos, ¿no? No habría muchas opciones. A ver, ¿qué más comentan? El 14 ya. Está bien, ¿no? El 14 sería el segundo parcial, diré, perdón, el recuperatorio sería el 14. El segundo parcial, sí, no hay muchas formas de mover, es mejor que se quede nomás para el 7, así este lunes, bueno, este miércoles 9 serían entrega de notas, ¿no? Sí, la voy a subir ya nomás igual a la sesión de hoy. Sí, los temas que no hemos visto, sí, o sea, es una pregunta, la de varianzas, esa va a entrar en el examen final, una preguntita de varianzas va a haber, ¿ya? Solamente una preguntita. Y respondiendo a este tema del tiempo, va a ser igual que el anterior, ¿no? Igual vamos a tener yo a las 2 de la tarde voy a subirlo en el tablón del Classroom las instrucciones con las versiones de los exámenes. Les voy a dar 1 hora y media para que vayan respondiendo y después van a tener unos 20 minutos para subirlo al sistema, ¿no? Es decir, que no, incluso media hora, digamos, para subirlo, pensando que a las 4 de la tarde se cierra el sistema, ¿no? Inician a las 2 de la tarde y a las 4 se cierra el sistema. El examen va a estar pensado para que lo terminen en 1 hora y media y después tengan 30 minutos para ir transcribiendo sus exámenes y subiéndolo a la plataforma. Esa es la recomendación, digamos. No es que faltan 5 minutos y recién quieran subir a la plataforma y después aparecen los códigos captchas y ya no pueden entregar, ¿no? Eso no debería suceder. Voy a ver cómo son de alguna manera un poquito ejercicios más, no más largos o más pesados, sino que tal vez un poco necesitan más de cálculos, algunas cosas. Tratar de reducir, ¿no? Tratar de reducir en vez de 10 preguntas, tal vez van a ser 8, ¿no? Pero va a ser el mismo esquema de marcar y no les voy a pedir
su hoja de respuestas, ¿no? Así que ahí tienen, o sea, no tienen que ir pensando en tener un procedimiento bonito, digamos, muy entendible, sino que hacer estadístico de prueba, evaluar, marcar, ¿no? Estadístico de prueba, marcar, evaluar, intervalo de confianza o marcar, estimación, marcar, digamos, ¿no? Entonces, va a tener esa idea, ¿no? Para no pedirles esos apuntes más, porque igual ahí, tal vez en eso a veces igual se demora y por eso, bueno, justamente por eso también, ¿no? Van a ser yo creo que 8 preguntas en algún caso, 9. Voy a evaluar cuán cargado puede estar y en base a eso igual nos vemos el lunes, ¿no? No sé si hay alguna consulta más, algún comentario. Ya, sí, sí, les voy a ir mandando advertencias, ¿no? En 5 minutos cierro el formulario o algo, ¿no? Sé que a veces pasan cosas, digamos, ¿no? Por alguna razón se cuela la computadora, se va la luz de su casa. Traten de prever esas situaciones, ¿no? Traten de tenerlo antes, revisar, repasar, darse el tiempo para pasar, ¿no? Tener un plan B si no funciona su compu, pasarse a otro celular, no sé, digamos, ¿no? Pero eso son cosas que suceden en esto de lo virtual, pero hay que nomás estar preparados para esas cosas, ¿no? Pero sí, les voy a ir advirtiendo, digamos, ¿no? Y nos veríamos después el miércoles, yo les muestro sus notas, pueden revisar y ya con eso, ¿no? Eso, ¿qué más? ¿Alguna pregunta, duda? Dicen, en el caso de que ingresemos al examen y se salga por algún motivo o razón, ¿se podría volver a entrar o solo se entra una vez? Ah, no, de hecho pueden volver a entrar, no hay mucho problema, ¿no? Pero el único, o sea, lo único que les va a pedir el examen, o sea, si han mandado con un correo y terminan de enviar, está bien, digamos, ¿no? Pero si por alguna razón se han salido a medio y no han enviado, van a poder volver a entrar sin problemas, ¿no? En algún caso, sí, ese es lo único, ¿no? Es lo único, tratar de manejar sus cuentas facultativas para enviar y ya, ¿no? No debe haber mayor problema. Está bien, licenciado, muchas gracias. Pero igual, si van teniendo alguna dificultad, me escriben nomás aquí al Telegram, eh, cualquier cosa, y yo les voy a ir contestando, ¿no? Ya, sí, sí, lo voy a cambiar ya nomás la fecha del recuperatorio al 14 y el 14 entrega de notas y revisión. Y bueno, igual, ¿no? La idea es que hasta el 14 yo les pueda entregar las notas. Bueno, no, está bien. Cuando termine el recuperatorio, yo voy a procurar mandarles la nota consolidada de todo, ¿no? Incluyendo las tareas, todo esto del Classroom, para que entren al examen final con su nota, con todo el acumulado de nota y lo único que falta es el final, ¿no? Eso más lo voy a ir trabajando. Súper, entonces nos vemos el día lunes para el parcial. Bueno, en realidad el miércoles no vamos a ver formalmente, pero el lunes estén atentos al tablón y a las instrucciones en el Telegram para cualquier cosa. Nos vemos, chao a todos, todas, Hasta chao, luego, Lice, gracias. Hasta listo, luego, chao, chao. licenciado. Hasta luego, Licen.